Así ya vamos arrancando. Y demasiado viernes, ¿no? Eh, ahí está, vamos arrancando a poquito. Bueno, primero que nada voy a empezar con una serie de avisos cortitos. Hacemos el bloque de avisos rápido y nos queda, el objetivo de la clase de hoy es terminar con evolución. Vamos a poder lograrlo porque nos quedan 4 o 5 diapositivas, así que ya lo tenemos manejado, lo tenemos dominado, digamos. Hago la ronda de avisos cortos y liquidamos esas poquitas diapositivas que nos quedan. Primero que nada, para que vayan agendando y pasen después el dato al resto de los compañeros y compañeras, las próximas clases de Biología General y Medio Ambiente son el miércoles 27 de mayo y el viernes 29 de mayo. O sea, el próximo miércoles y el próximo viernes, la semana que viene, tenemos las próximas 2 clases. Como siempre, a las 17 horas, en este mismo lugar, en esta misma sala de reuniones. Así que después pasen el dato al resto de los compañeros o por su grupo de WhatsApp, así nadie se pierde la clase. Segundo, en la plataforma verán, todavía no terminé de cargar las clases del miércoles pasado. O sea, están cargadas, me falta una sola en el canal de YouTube, me faltó poner los links en la plataforma. Eso lo voy a hacer entre hoy y mañana. Así todos tienen acceso, digamos, a la clase del miércoles pasado. Estuve con algunos problemas de internet y con poco tiempo, así que por eso vengo con un par de días de retraso. La idea es este fin de semana actualizar y ponerme al día con todos los links en YouTube, así que ténganme un poquito de paciencia. ¿Qué más? A ver, estoy viendo... Rodrigo Brunarena no está, no. Bueno, si aparece Rodrigo, tengo un mensaje para Rodrigo. Si aparece Delfina Falcucci, no, tampoco está. Si aparece Delfina, también hay mensaje para Delfina. ¿Qué más? A ver. Bien. Después les quería contar que estoy armando material de estudio de todo esto que estuvimos charlando de evolución y también armando un TP5. Pero al final, el TP5 ya lo tenía más o menos cocinado, pero se nos ocurrió una idea con la profe Manuela Icar de inglés, así que vamos a hacer un combo 2x1, una propuesta de articulación con la cátedra de inglés, entre inglés y biología, a ver si hacemos un trabajo conjunto y ustedes también, o sea, nos sirve para biología, les sirve a ustedes para inglés y con un mismo trabajo ustedes estarían cumpliendo con un TP doble para inglés y para biología. Así que lo estamos armando con la profe Manuela. Esto todavía está verde. O sea, cuando haya más avances, por supuesto serán comunicados. Así que el próximo TP de biología es en conjunto con inglés. Vamos a tener biología en inglés. Más o menos, sí, exacto. No, a modo de adelanto, todavía no terminamos de armarlo con Manuela, pero la idea era facilitarles un material de estudio para fortalecer algunos conceptos teóricos que trabajamos en evolución. El formato del trabajo que sea de paper, digamos, o sea, un paper en inglés. Estoy viendo que el paper en inglés no sé si es la mejor forma de estudiar algunos conceptos teóricos de evolución, quizás sea un ensayo o algo. Lo cierto es que va a estar escrito en inglés. La idea no es que lo tengan que leer y analizar completamente en inglés todos y todas, sino que, bueno, que lo puedan trabajar en el marco de inglés también. O sea, que les sirva, digamos, para adquirir herramientas en inglés y al mismo tiempo para fijar algunos conceptos o que aporte, digamos, a biología general. Así que estamos ahí armando una articulación, digamos, entre biología e inglés con Manuela. ¿Qué diferencia hay entre paper y ensayo? Yo como paper entiendo, es una publicación científica que sigue cierto formato, ¿no? Es más estricto y tiene una función también más restringida también. Un paper tiene un abstract, una introducción, en la introducción generalmente es un contexto general del problema de estudio, el último párrafo debe ser la hipótesis y las predicciones, después tiene materiales y métodos,
Luego vienen los resultados y después vienen las discusiones y las conclusiones. Es como que el paper es muy estructurado y entra dentro de ese formato. El ensayo puede ser más bien teórico, puede ser más bien una nota de opinión, puede no respetar esta estructura, digamos, de abstract, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Entonces como que es un poquito más flexible, digamos, en cuanto a las cuestiones de formato. Nos interesa con Manuela que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de literatura, en inglés, por supuesto, ya sean ensayos o sean papers, así que estoy terminando de seleccionar el material que pueda ser de interés, o que les aporte, digamos. Tampoco la idea es quemarlos o tirarles un paper de 30 páginas y que no se entienda nada, porque no está bueno y no es la idea, digamos. Tiene que ser un trabajo que esté bueno, que sea lindo de leer, que les aporte, y que cumpla, digamos, con los conceptos de mi materia y de la materia de Manuela. Así que no es simple la articulación, pero la vamos a intentar. Yo veo un esquema de win-win, o sea, esto a biología le sirve, a inglés le sirve y a ustedes les sirve, así que vamos por eso. ¿Apareció Rodrigo Burundarena o no? ¿Estás Rodrigo? Sí, profe, acá estamos. ¿Cómo va, che? ¿Todo bien? Me mandaste por la plataforma un trabajito, digamos, un link a una nota científica muy interesante de divulgación. Te escribí por la plataforma, no sé si viste mi respuesta. La estoy viendo en este momento. Bueno, confirmame si estás de acuerdo, así le cuento a tus compañeros. O sea, si no, no, o sea, no quería no consultarte a vos. Sí, sí, absolutamente, era al revés. Yo de alguna manera te lo mandé para que si servía se compartiera. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Hola Juan Pablo, ¿cómo va? Ahí le cuento al resto de los compañeros y compañeras. Rodrigo me compartió una nota buenísima que es una nota de divulgación científica. El artículo se llama Cuando los híbridos son fértiles, los cruzamientos improbables pueden generar nuevas especies de plantas y animales. Tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en las últimas dos clases. Está escrito de una manera muy amigable, muy fácil de leer, digamos. Integra y va recorriendo un montón de conceptos que trabajamos y con que ustedes intercambiaron preguntas y yo les fui contando en las clases, así que me parece que es un excelente artículo para que todos le demos una leída. Es cortito, es ameno, tiene fotos, está bueno, está bien explicado. Así que voy a poner el link en la plataforma, en la clase de evolución. Y el que encontró el artículo y lo compartió es Rodrigo. Con esto, por supuesto, estoy habilitando también un canal si ustedes están leyendo, buscando, ven algo que les interesa, les parece que está bueno, que aporta a la clase, las puertas siempre están abiertas, ¿no? O sea, así como hizo Rodrigo, buenísimo. O sea, lo compartimos y así todos pueden pegar una leída y les aporta, digamos. Así que ese es otro aviso. Voy a poner en la plataforma, además, esta nota que nos compartió Rodrigo. Ya me falta poco con los avisos. Voy terminando, a ver. Y lo último es el aviso influencer del bloque. A los que usan Instagram les recomiendo seguir una cuenta que se llama Campos Sustentables. Creo que el nombre del usuario, digamos, en el perfil es campos.sustentables, todo junto. Es una cuenta de Instagram de un colega, amigo. O sea, digamos, la página la administra este amigo, Nahuel Trípodi, se llama, él de formación es ingeniero agrónomo, pero generó este perfil donde se comparte mucha información acerca de sustentabilidad, agroecología, medio ambiente, energías sustentables. Tienen un blog, tienen un canal de podcast, así que está bastante interesante. A la gente que por ahí use o le interese o maneje Instagram o estas redes, les recomiendo seguir la cuenta de Campos Sustentables. Bien, creo que esos eran los avisos rápidos. A ver. Bueno, se nos fue sumando gente en el camino. No voy a repetir todos los avisos de nuevo. Después miren la grabación de la clase. Lo importante es
Las clases próximas de la semana que viene, miércoles y viernes, 27 y 29 de mayo, 17 horas. En la plataforma van a encontrar en los nuevos videos de las clases. Las clases del miércoles están subidas a YouTube, pero todavía no puse los links en la plataforma, así que hoy o mañana completo todos los videos que nos están faltando. Estos, los de hoy, que estamos haciendo ahora incluidos. TP5 ya se va a venir, muy posiblemente salga la semana que viene. Es una colaboración entre la cátedra de inglés con la profe Manuela Icar y Biología General y Medio Ambiente desde acá. O sea, vamos a hacer un TP mixto, unificado para las dos materias, digamos. Así que la idea es trabajar contenidos de evolución en inglés y que esto les sirva para inglés y para Biología General y Medio Ambiente. Eso es el TP5. Todavía no está listo, estoy simplemente adelantando lo que va a venir. Y en la plataforma también está un artículo, una nota que compartió Rodrigo, que está muy, muy interesante, así que para que le peguen una chusmeada. Y después les pasé el dato influencer de la tarde de que sigan la cuenta de Campos Sustentables en Instagram. También, ya que estamos, les voy a hacer autobombo. Si quieren seguir, si siguen cuentas en Instagram de medio ambiente, divulgación, biodiversidad, ciencia, pueden seguir mi cuenta, que se llama Terra Incógnita, donde también generamos, o sea, con mi compañera, hacemos contenidos, digamos, de divulgación científica, biodiversidad, ecología, etc. Chusmenla. Así que, bien, dicho todo esto, a las rechapas podemos pasar, digamos, a terminar con la clase de evolución de hoy, que nos queda muy poquito, y con eso estaríamos. Así que les voy a compartir la pantalla y voy a la presentación. Nos quedan poco y nada, 4 o 5 diapositivas, que tienen bastante información, pero ya con esto terminamos. Bien. Momento, vamos, esto es la última, vamos para atrás. Habíamos llegado acá, digamos. Estábamos hablando de el proceso de especiación. Habíamos dicho que la especiación es la forma o es el mecanismo por el cual se generan nuevas especies, ¿sí? Es un proceso muy importante en los mecanismos de evolución, ya que digamos, la consecuencia de que haya evolución y selección natural es el origen de nuevas especies. Eso, o sea, que se generen nuevas especies, se llama especiación. Habíamos visto que había dos modalidades, una modalidad, digamos, o un mecanismo de especiación simpátrico y uno alopátrico. Simpátrico es cuando se producía una especiación sin aislamiento de barreras físicas o geográficas. Alopátrico era cuando teníamos una especiación que se producía por la existencia de algún tipo de barrera física o geográfica que producía un aislamiento, digamos, entre dos poblaciones originarias. Otros mecanismos muy importantes son los mecanismos de aislamiento reproductivo. ¿Qué significa esto? O sea, dice que además las poblaciones cada vez son más distintas, apareciendo mecanismos de aislamiento reproductivo que potencian que se formen nuevas especies. O sea, los mecanismos de aislamiento reproductivo contribuyen a que se produzcan fenómenos de especiación, ¿sí? Básicamente, un mecanismo de aislamiento reproductivo es algún tipo de característica de las poblaciones y de los seres vivos que hace que diferentes individuos no se puedan reproducir, estén aislados reproductivamente. Entonces, hay dos tipos de mecanismos de aislamiento reproductivo. Los vamos a llamar presigóticos y postcigóticos. Esto tiene que ver con que si el mecanismo actúa antes de la formación de un cigoto, antes de la fecundación, o posterior a la fecundación, ¿sí? Recordemos, esto lo vimos en la clase 2, la fecundación se produce cuando dos gametas, dos células sexuales, se unen para formar una dotación completa en una célula diploide, ¿sí? Yo tengo dos gametas haploides, por ejemplo, un óvulo y un espermatozoide, son N, tienen un solo juego de cromosomas cada uno. En la fecundación se fusionan sus núcleos, se forman una célula diploide que va a ser 2N, un N lo aporta el óvulo, el otro N lo aporta el espermatozoide, y eso forma, digamos, eso produce un cigoto. Esa fusión, esa unión entre estas dos gametas
la vamos a llamar fecundación. Entonces, volviendo a los mecanismos de aislamiento reproductivo, hay mecanismos precigóticos, antes de la formación del cigoto, antes de la fecundación, y poscigóticos, posteriores a la fecundación. Dentro de los mecanismos precigóticos, tenemos diferentes modalidades de aislamiento reproductivo. Puede ser un aislamiento ecológico, puede ser un aislamiento estacional, conductual, mecánico o gamético. Tranqui, arranqué con todo con la terminología. Vamos de a poco. Un aislamiento ecológico, por ejemplo, se produce cuando dos individuos no se pueden reproducir porque usan diferentes hábitats. Entonces, esto pasa, por ejemplo, les contaba el otro día cuando se produce la especiación simpátrida, ¿no? O sea, tengo dos subnúcleos o dos subpoblaciones que viven en el mismo lugar, en el mismo ambiente, no tienen una barrera física o geográfica que los separen, y sin embargo tienen tendencia a diverger, digamos, a separarse. Se fortalecen mecanismos de aislamiento reproductivo. Les había puesto un ejemplo, por ejemplo, de un insecto que habita, una población habita en la corteza del tronco, en la parte baja de un árbol, y otra parte de la población habita en la copa alta de las ramas, en las hojas. ¿Sí? Entonces, estas dos subpoblaciones, que en principio son una misma especie, pero van a, luego de que pase el tiempo, digamos, si se aíslan ecológicamente, se van a aislar reproductivamente, o sea, no van a tener intercambio genético, no va a haber reproducción entre los insectos del tronco con los insectos de la copa, y eso hace que se generen dos nuevas poblaciones o dos nuevas especies en un mismo ambiente. También es condición que se produzca un aislamiento reproductivo ecológico. O sea, entonces, los bichos que están viviendo en la base del tronco y los que están viviendo en la parte alta del árbol tienen un aislamiento ecológico. Viven en distintos hábitats, en diferentes partes de un mismo ambiente. Entonces, a este aislamiento lo llamamos aislamiento ecológico. Vivir en diferentes partes y no cruzar, no tener intercambio sexual o genético porque no habitan el mismo ambiente. ¿Sí? Esto puede ser que pase en el espacio, ocupan diferentes ambientes, o pase en el tiempo. Y ahí estoy hablando de un aislamiento estacional. Estoy pasando al segundo tipo de mecanismo de aislamiento reproductivo. Esto quiere decir que ahora no hay un desfasaje en el espacio, hay un desfasaje en el tiempo. Por ejemplo, en las plantas es muy común que tengan una sincronización de diferentes especies con respecto a la floración. ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos ver. Vieron que en San Martín, por ejemplo, la retama, que se ve todo amarillo, florece en noviembre. ¿Sí? Y luego, no sé, en el bosque las muticias o el amancay tienen el pico de floración en enero. ¿Sí? Entonces hay una sincronización que permite que haya una secuencia en la floración de diferentes especies. Entonces, esto evita que haya cruzamiento, que plantas de una especie sean polinizadas por el polen de otra especie, porque hay un desfasaje en el tiempo. Cuando está el polen maduro de una especie, la planta de otra especie ya no tiene flores, ya floreció, o todavía no floreció, es temprano. Entonces se produce una separación, una segregación en el tiempo, estacional, digamos. ¿Sí? Esto es un mecanismo de aislamiento reproductivo. Impide que haya intercambio genético entre dos especies distintas. Otro tipo de aislamiento reproductivo puede ser el conductual. Es muy común en los animales los rituales de apareamiento, de cortejo. En las aves, sobre todo, vieron, no sé, lo pueden haber visto en documentales, incluso lo pueden haber visto en vivo, no sé. Por ejemplo, que las aves, los machos cortejan a las hembras eligen a los machos con mejor cortejo, y si no se produce ese display comportamental, si los machos no llevan adelante este cortejo, no hay, digamos, reproducción, o sea, no se produce la fecundación. Entonces, una forma de que se produzca un aislamiento reproductivo es que cada especie define una secuencia o un tipo de cortejo, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que está acá en el esquema, digamos. Diferentes especies de pato solo van a reproducirse entre la misma especie y no con otra especie de pato, porque deben cumplir con ciertos rituales de cortejo, ¿sí? Entonces, el ritual de cortejo del macho del pato cuchara simplemente permite acceder a hembras de pato cuchara. Las hembras de pato cuchara son receptivas a los machos que cortejan de la misma especie. Ahora, si viene un pato mandarín que también tiene un ritual de cortejo,
la hembra del pato cuchara no se va a reproducir con ese ritual de cortejo, ¿sí? Es como que el ritual de cortejo sexual es la llave para decidir con qué macho se va a reproducir esa hembra, ¿sí? Entonces, es esto un mecanismo de aislamiento reproductivo presigótico de carácter conductual, que tiene que ver con el comportamiento de los animales. Otros mecanismos de aislamiento reproductivo presigótico son mecánicos, directamente hay un tamaño o forma incompatible en genitales, o sea, el pene del macho no entra en la cloaca o vagina de la hembra, o algún tipo de impedimento físico, anatómico, digamos. Entonces, por ejemplo, no sé, un perro no puede fecundar a una hembra de gato porque básicamente la anatomía de los órganos reproductores no es compatible. Entonces, eso también es un mecanismo de aislamiento reproductivo. O esto puede ocurrir a nivel gamético, o sea, los espermatozoides no son compatibles para fecundar ciertos tipos de óvulos. Esto es muy común en los peces. ¿Por qué es muy común en los peces? Porque los peces tienen fecundación externa. Esto quiere decir que un pez, para reproducirse, la hembra libera al medio acuático, ya sea agua dulce o agua salada, sus óvulos, sus huevos, y el macho libera el esperma, libera los espermatozoides, y la fecundación se produce fuera del cuerpo de hembra, no hay fecundación interna. Esto se llama fecundación externa, ¿sí? O sea, cada sexo, macho y hembra, libera sus gametas al medio y la fecundación se produce en el medio, ¿sí? Pero imaginen en una comunidad donde hay muchas especies de peces distintos, y de repente tengo en el medio, flotando en el agua, óvulos de 5 especies distintas y espermatozoides de 5 especies distintas. Y no va a ser que cualquier gameta, cualquier espermatozoide de cualquier especie fecunda cualquier óvulo, cualquier gameta de cualquier especie. Digamos, hay una especificidad dada por la incompatibilidad de los gametos. Esto es... ustedes me dirán, pero ¿cómo el espermatozoide reconoce el óvulo? Básicamente, el óvulo tiene proteínas de membrana específicas que se acoplan, se unen a proteínas de membrana específicas de los espermatozoides, y si hay un acople en las proteínas de membrana, que son extremadamente específicas dentro de cada especie, ahí se produce la fecundación, ¿sí? Entonces van a haber espermatozoides, no sé, de un pez A que va y busca fecundar un óvulo de un pez B, de otra especie. Pero al no producirse este acople entre las proteínas de membrana, estas proteínas de reconocimiento, no se produce la fecundación, ¿sí? Entonces, este mecanismo de acople y de reconocimiento específico es un mecanismo de aislamiento reproductivo presigótico. Presigótico a nivel gamético, ¿sí? Habla de la compatibilidad entre las células sexuales de dos especies distintas. Paso entonces a mecanismos de aislamiento reproductivo que son post-cigóticos. Esto ocurre cuando se produce la fecundación, o sea, el óvulo y el espermatozoide, digamos, el óvulo de la hembra y el espermatozoide del macho fecundan, producen un cigoto, o sea, digamos, generamos un nuevo individuo, y sin embargo van a haber una serie de formas o de mecanismos por los cuales ese individuo que se genera, esa célula nueva, ese hijo, digamos, por decirlo de alguna manera, va a ser estéril, ¿sí? Este es el caso que venimos discutiendo acerca del caballo y el burro, que forman, digamos, las mulas o los mulos, ¿sí? Estos son híbridos estériles, producto de la fecundación entre dos especies distintas. Un caballo y un burro, un asno, son especies diferentes, sin embargo, no, o sea, todos los mecanismos de aislamiento reproductivo precigóticos no fueron suficientes, se produce la cópula, se produce la fecundación y actúan los mecanismos de aislamiento reproductivo postcigóticos. ¿Cuál es? Genera un individuo híbrido estéril, ¿sí? Que no va a dejar descendencia, no se va a seguir reproduciendo. A ver que tengo compañeros en la sala de espera. Ahora sí. Entonces, es esta inviabilidad de los híbridos, o esta esterilidad de los híbridos, un mecanismo de aislamiento reproductivo postcigótico.
sea, perdón, yo estoy hablando del ejemplo de la mula, y la mula es estéril, digamos, entonces estoy hablando de la esterilidad de los híbridos. También se produce la inviabilidad de los híbridos. Esto quiere decir que se produce la fecundación, y sin embargo ese cigoto no se desarrolla, no va a formar un embrión, ni va a formar un feto, o sea, va a ser, digamos, abortivo, digamos. Entonces, otro mecanismo de aislamiento reproductivo es, digamos, directamente la reabsorción, o sea, o el no progreso, el no desarrollo, o el aborto, digamos, espontáneo de ese nuevo cigoto que se forma. Lo importante, o sea, es ¿por qué, cuál es la importancia, cuál es el sentido de estos aislamientos reproductivos? O sea, estos mecanismos de aislamiento reproductivo aseguran o contribuyen a los fenómenos de especiación, ¿sí? Porque si yo entre especies distintas genero nuevas variantes o las especies distintas se vuelven a reproducir, eso me lleva a una homogeneidad, digamos, que o sea, va en contra, digamos, de la generación de especies, ¿sí? O sea, tengo entonces especiación como producto de la evolución y mecanismos de aislamiento reproductivo que sostienen esa especiación. O sea, aseguran que cada especie nueva que se genera siga solo reproduciéndose con individuos de su propia especie. Y no tengamos, digamos, especies que se cruzan entre todas. Dicho todo esto de manera teórica, es muy interesante, si pueden después complementar con la lectura del trabajo que les comenté que nos pasó Rodrigo, o sea, que lo voy a dejar en la plataforma. Porque habla justamente de que no todos los híbridos son estériles y de cómo ciertos híbridos también producen nuevas especies. Así que los invito, digamos, a que miren ese artículo. A ver, que tengo chats. Sí, estoy viendo ahí el mensaje de Belina respecto a Delfina. Sí, no hay ningún problema. Decirle, si ustedes se comunican con Delfina, díganle que leí su mail y que ya le habilité la entrega, digamos, de lo que me debe. Así que díganle que cuando pueda, que no hay ningún apuro, que tiene tiempo, ya le habilité la entrega, así que me puede mandar lo que ya acordamos. Y que le contesté el mail, así que no le contesté el mail, le escribí por el chat de la plataforma. Así que ya vi su mail y que ya le hice, digamos, la habilitación. Así que díganle eso, por favor. Gracias. Por último, otro aspecto que tiene que ver con la especiación es la mutación cromosómica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase también, en la clase que definimos un poco cómo era el núcleo de la célula eucariota, hablamos del ADN, hablamos de los cromosomas, hablamos de la mitosis y de la meiosis? Esto fue cerca de la clase 2. Yo les conté que cada especie tenía un número cromosómico específico, ¿sí? Esta imagen que se ve acá a la izquierda es lo que se llama cariotipo, ¿sí? En un cariotipo uno lo que ve es el ordenamiento de los cromosomas homólogos de una especie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé de qué especie serán estos. Es un cariotipo humano, me parece, porque son 23 pares. Sí, sí, es un cariotipo humano este. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, en el par 1 es un cromosoma que fue aportado por digamos, la dotación cromosómica de la madre y un cromosoma homólogo, que es el par homólogo, o sea, que vino en el espermatozoide del padre, ¿sí? Entonces, esto es producto de una reproducción sexual donde tenemos pares de cromosomas homólogos, uno vino del padre y el otro vino de la madre. Este cromosoma, que lo van a ver solo, van a decir, pero ¿por qué está solo? El par del X es el Y. Si yo tengo un arreglo XY, estoy hablando de un macho, de un hombre. Si tengo un arreglo XX, estoy hablando de una hembra, ¿sí? Así que esta figura que se ve así se denomina cariotipo. Cada cariotipo, cada especie está definida por un cariotipo definido, específico, ¿sí? Entonces, a veces se producen ciertas mutaciones a nivel cromosómico. Nosotros vivimos o trabajamos con mutaciones a nivel genómico, ¿sí? O sea, son disrupciones, cambios, vimos sustitución, inserción, deleción de bases en los genes. Eso es un tipo de mutación, es una mutación que ocurre a nivel genómico, en los genes. También hay mutaciones que producen alteraciones en el material genético y ocurren a nivel cromosómico. Entonces, se producen
cambios en estos arreglos de los cariotipos. ¿Qué pueden haber? De nuevo, cosas muy similares, inserciones, deleciones, o sea, pérdida o ganancia de ciertos cromosomas. Eso hace que me cambie el número de ploidía, que me cambie el número de cromosomas, y eso hace que se produzcan nuevas especies. ¿Sí? ¿Cómo se producen estas mutaciones cromosómicas? Generalmente son fallas en la meiosis. ¿Se acuerdan que en meiosis 1, en la primera parte de la meiosis, se producía la anafase 1? Tranqui, ya vimos meiosis, ya se los tomé. O sea, yo estoy contando de dónde es que ocurre esto. No vamos a volver a entrar en meiosis porque ya lo vimos. En meiosis 1 se producía la anafase 1, que era la separación de los cromosomas homólogos. A veces hay algún tipo de disrupción, de falla, y estos cromosomas homólogos no se separan correctamente, y terminamos con una célula que tiene más cromosomas o una célula que tiene menos cromosomas. Esa célula sigue su transcurso y va a dar origen a una gameta con una carga cromosómica alterada, o porque le faltan o porque le sobran. Esa gameta luego se fecunda y me va a generar un individuo con un número cromosómico alterado, porque le faltan o porque le sobran de nuevo. Entonces, estos cambios en los números cromosómicos producen nuevas especies. Entonces es también una forma o un mecanismo de especiación. Insisto, y de nuevo vuelvo a que en el artículo que nos compartió Rodrigo también se habla de esto que pasa en los cambios cromosómicos. O sea, cuando se produce una alteración en el número de cromosomas. Así que les recomiendo también, para terminar de entender esta diapositiva y esto que les estoy contando, vayan al artículo que les voy a dejar en la plataforma. Estamos muy cerca del final. Pero nos queda poco tiempo, así que se nos va a cortar y después nos volvemos a conectar, así le damos un cierre a esto. Bien. Buenísimo hasta acá, porque entonces la evolución, la selección natural me produce especiación, o sea, me produce nuevas especies, o sea, y el proceso al que llamamos especiación. El proceso contrapuesto del otro lado, digamos, el opuesto a la especiación es la extinción. Y la extinción es un mecanismo, o es un proceso, es un fenómeno bastante común en la historia de nuestro planeta. Entonces, la extinción es el proceso contrario a la especiación, o sea, con la especiación yo obtengo nuevas especies, con la extinción pierdo especies, me desaparecen especies. Entonces, todo lo que sumé con especiación se me resta con extinción, ¿sí? Cuando hablamos de extinción, hablamos de diversos tipos de extinciones. Las especies pueden desaparecer de dos maneras. O sea, uno es, debido a la influencia que tienen los organismos entre sí, como una epidemia o un voraz depredador, o bien puede ser un cambio radical y abrupto, un cambio en el hábitat, por ejemplo, que pueden ser cambios en la temperatura o en la cantidad de lluvia, etc. Cuando estamos hablando de este primer tipo de extinción, la influencia que tienen los organismos entre sí, ¿qué ejemplo se les ocurre? ¿Con qué tipo de extinción estoy hablando? O sea, cuéntame ustedes, a ver, o sea, así no hablo todo yo. Y en principio se me ocurre la extinción de la megafauna en el planeta por el humano, Bien, básicamente. bien. Que matamos a toda la megafauna. Bien, ahí tenemos una influencia que tienen los organismos entre sí. O sea, el humano como especie influye o tiene algún tipo de, digamos, de consecuencia por sus actos sobre otros organismos. Entonces, estamos hablando de influencia entre al menos dos especies distintas. Por un lado, la especie humana, y por el otro lado tenés la megafauna, como está diciendo Santiago, ¿sí? Eso es un ejemplo. Perdón, pero en ese caso no tendríamos una combinación en verdad de los dos aspectos. Supongamos si cortamos todo un bosque en donde habita una especie específica, es una influencia por otro organismo que seríamos los humanos, pero es por un cambio en el hábitat, que es que estamos talando todos los árboles, supongamos. Bien, compro, sí. ¿Qué le parece al resto? Me parece que es un gris, es una combinatoria. O sea, tenemos la influencia. Me parece re bien lo que dijo. Sí, me parece que es así. Pero igual eso de la megafauna en específico era porque éramos unos salvajes que asesinábamos todo lo que veíamos. No hubo una deforestación, pero sí hubo muertes por deforestación, eso no te